Listo. Ah, Ahí. ¿mm? ¿Empezás a grabar vos? Sí, ya está grabando. Ya está grabando, ¿eh? Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a ver la unidad número 6, manejo de proyectos o gestión de proyectos. Son los famosos PM, que seguro que si alguno trabaja en alguna empresa se cansa de escucharlos. Vamos a ver todo lo que hace a la gestión de proyectos. ¿Qué es gestionar un proyecto a grandes rasgos, no? Obviamente. Para empezar, tenemos que saber qué vamos a gestionar, ¿no? Si decimos que vamos a gestionar un proyecto, ¿qué es un proyecto, no? Entonces decimos que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición de proyecto según el PMI, ¿sí? Que es el Instituto de los Project Managers. ¿Por qué dice que es un esfuerzo temporal? ¿No? Que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Parece que son todas palabras sueltas, pero es importante la definición. ¿Por qué? Porque dice que es un esfuerzo temporal. ¿Esto qué indica? Que cuando uno define un proyecto, le tiene que dar un comienzo y un fin. Es en un tiempo estipulado, ¿sí? Yo no puedo pensar un proyecto como que empieza mañana y no sé cuándo se termina. Muchas veces cuando estamos en la ejecución del proyecto deseamos que el tiempo sea infinito, pero no es la realidad. Todo proyecto tiene un principio conocido y un final estipulado. Ya les adelanto que siempre este final puede cambiar, pero teóricamente empieza una fecha, termina X fecha, ¿sí? Que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando uno crea un proyecto, ¿no? Tiene una parte importante es definir cuál es el objeto de ese proyecto, ¿sí? ¿Cuál es, o sea, a lo que yo quiero llegar? Y esto que a lo que yo quiero llegar tiene que ser único, o sea, tiene que ser inconfundible. No sé, por ejemplo, vamos al trabajo práctico número 3. El proyecto es la ejecución del parque eólico Campana. Cualquier nombre, ¿no? Ese tiene que ser un resultado único, ¿sí? Un producto en este caso, ¿sí? Cuando uno define un proyecto, tengo que decir, bueno, ¿cuál es el fin de este proyecto? No puedo dejar abierto a el proyecto, o sea, no tiene ni principio ni final estipulado y el resultado es a lo que llegue. No, tiene que estar bien definido, ¿sí? El objeto de este proyecto es la ejecución o la ingeniería y ejecución del parque eólico Campana, ubicado en tal lado, con estas características, con X características. O sea, no tiene que prestar lugar a la duda de, ¿está bien este objeto? Vos entendiste, el cliente entendió una cosa, la empresa entendió otra, el banco que pone la plata o el financia el proyecto entendió otra. Porque ahí es, bueno, si el cliente entendió que el proyecto era la creación de 7 parques eólicos y la empresa que lo ejecuta entendió que era uno solo, imagínense el lío que sería. Entonces tiene que estar bien definido, principio, final y el objeto, ¿sí? De un proyecto. Parece obvio, pero ahora vamos a ver más adelante lo que se llama el alcance de un proyecto y por qué es importante que esté bien definido y que todos entendamos lo mismo, ¿no? Todos los interesados en un proyecto tenemos que entender lo mismo. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Bueno, tiene que ser temporal, tiene productos, servicios o resultados únicos, que ya se los mencioné, esas dos características, y es de elaboración gradual. Todo proyecto es de elaboración gradual. No hay ningún proyecto que sea, digamos, instantáneo. Bien, ¿a qué llamamos cuando es elaboración gradual? Ahora vamos a ver más adelante, cuando hablemos del cronograma de un proyecto, es que son, digamos, una cadena de tareas, ¿no? El resultado de realizar todas esas tareas entrelazadas, ¿no? Y encadenadas es el producto final. A eso se llama elaboración gradual. Cuando hablamos de dirección o de gestión de proyectos, ¿no? Que es el fin de esta unidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es
dirigir un proyecto o gestionar un proyecto. Vamos a ver acá. Es gestión de integración. Estos son como cajitas, ¿no? Que son distintos enfoques que hacen al proyecto o distintos como ramas de un proyecto, pero todas tienen que funcionar entre sí, o sea, no son independientes, ¿no? Estos sectores de un proyecto, por decirlo de algún modo. Todos se relacionan entre sí y todos se tienen que comunicar entre sí para lograr el objeto del proyecto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, de calidad, de los recursos, de la comunicación, de los riesgos y de las adquisiciones. Vamos a ver algunas, básicamente de qué se trata cada uno. Cuando uno habla de gestión de la integración, ¿qué quiere decir? Bueno, esto, de que todas estas cajitas se tienen que relacionar entre sí, ¿sí? Y todas hacen al proyecto. Gestión del alcance del proyecto, esto que yo le decía, ¿cuál es el objeto del proyecto? Tiene que estar bien definido, ¿sí? ¿Cuál es, no sé, por ejemplo, el objeto vuelvo al parque eólico. El objeto es la ejecución, el proyecto y ejecución del parque eólico Campana. Bueno, tengo que definir las características principales. ¿Qué potencia? ¿Dónde va a estar ubicado? Cosas básicas, ¿sí? Después, ¿qué tareas incluyen dentro de este proyecto? Porque después pasan, por ejemplo, cosas les digo que han pasado en la vida real. Parte del alcance, ¿no? Ahí dice crear la EDT, que es el desglose de las tareas. Si yo solamente pongo el parque, ejecutar el proyecto de parque eólico Campana. Si yo no aclaro bien cuál es el alcance, después se presta a conflicto. Por ejemplo, dentro del alcance del proyecto, ¿incluye la ingeniería o la ingeniería la va a hacer otra empresa y después me van a dar a mí, que soy la empresa constructora, la ingeniería ya hecha? O yo tengo que hacer la ingeniería, ¿sí? Son todas cosas que, esto de encadenar tareas, ¿sí? Y ¿qué tareas voy a encadenar? Para saber qué tareas tengo que encadenar, tengo que saber cuál es el objeto del proyecto, ¿sí? Entonces es importante que todos los interesados sepamos cuál es el alcance del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, no sé, otro ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante, una de las diapositivas es crear un auto. Es como muy amplio. Voy a crear un solo auto, ¿con qué características? O el objeto del proyecto es solamente el diseño, digamos, el diseño exterior del auto. Todo esto ¿de qué incluye el proyecto? Es lo que se llama el alcance, ¿sí? Me parece muy obvio, pero les puedo asegurar que se pasan semanas definiendo el alcance. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos, al mundo lo mueve la plata. Si yo no defino bien el alcance y dentro de 2 meses el cliente me dice, no, pero no era solamente la maqueta del auto. Yo quería que vos me diseñaras toda la ejecución del auto. O sea, yo al final del proyecto yo quiero una línea de producción que me saque, no sé, la Toyota F28, ¿sí? Que no sé nada de auto porque F es de Ford. ¿Sí? Si yo entendí que solo era, digamos, la parte teórica del proyecto, si yo entendí que era solamente la ingeniería, no incluí los materiales, no incluí la línea de producción, no incluí las maquinarias, la diferencia de plata es millonaria. Entonces, y ahí vamos a empezar en un litigio de, no, yo entendí una cosa, vos entendiste otra, yo no tengo por qué financiar la línea de producción. El cliente va a decir, sí, yo quería el auto, no quería la ingeniería. Entonces, llegar que todos los interesados del proyecto, todos los que participan del proyecto, entiendan y esté bien definido el alcance, digamos, es el puntapié inicial para evitar una serie de problemas que pueden ser gravísimos, ¿sí? Todo esto hace a la gestión del alcance, ¿sí? Por eso dice ahí planificación del alcance, la definición del alcance.
crear este desglose de tareas. Eso hace esa parte, ¿no?, de la gestión del proyecto, que es la gestión del alcance. Después, gestión del tiempo. Ahí nos vamos a dedicar unas cuantas diapositivas. ¿Qué es gestión del tiempo? Bueno, esto que yo le decía que es de elaboración gradual y con un tiempo definido. La gestión del tiempo es, ok, yo en un año, de tal fecha a tal fecha, yo tengo que lograr el objetivo. Bueno, ¿cómo voy a lograr ese objetivo en ese tiempo? ¿Cómo voy a adelantar tareas? ¿Cómo voy a mitigar si me atraso X tiempo en la entrega de un entregable del proyecto? Todo eso hace a la gestión del tiempo, ¿sí? Gestión de costos. Todo muy lindo. Sé qué tengo que hacer, sé en cuánto tiempo lo tengo que hacer. Todo eso es plata. El manejo de los presupuestos, de los adelantos, de los anticipos, de cómo voy a recibir los pagos, cómo los voy a hacer los pagos, cómo voy a diferir para no quedarme en negativo. Todo eso hace a la gestión de los costos del proyecto. Me atrasé por X motivo, estoy atrasado en el proyecto, no sé, un mes. Bueno, ¿cuál es el costo de poner más mano de obra para poder adelantar las tareas? Para evitar una multa, por ejemplo. Bueno, todo eso hace a la gestión de costos del proyecto. Les pongo ejemplos para que vean que todo se relaciona, ¿no? Que el que se ocupa de la gestión del tiempo no le importa el costo y dice, bueno, mañana quiero 50 personas más en la obra para adelantar. No, porque eso tiene un costo. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cuál es el riesgo de la multa? La gestión de calidad del proyecto. Bien, ¿qué hace? Obviamente que el alcance del proyecto va a definir ciertas características de calidad también. Yo le tengo que entregar, por ejemplo, un auto que no solo cumpla con lo que se definió como alcance del proyecto, sino que cumpla los requisitos de calidad. En tiempo, en forma y calidad hay que entregar el objeto del proyecto. Bien. Gestión de recursos humanos, todo muy lindo, ¿no? Sé qué tengo que hacer, en cuánto tiempo lo tengo que hacer, con qué características lo tengo que hacer, cuánto me va a salir. Gestión de recursos humanos del proyecto y gestión de adquisición del proyecto, que es la 9 y la 12, ¿qué me definen? ¿Con quién y con qué lo voy a hacer proyecto? ¿Tengo la gente? ¿No tengo la gente? ¿Tengo la maquinaria? ¿No tengo la maquinaria? Si no la tengo la maquinaria, ¿qué me conviene? ¿Comprarla, alquilarla? Bueno, todo eso hace a la gestión de los recursos humanos o materiales del proyecto. Gestión de la comunicación en el proyecto. Les mencioné que en un proyecto hay varios interesados, les mencioné 3, ¿no? El banco que financia, el cliente, la empresa, pero puede haber un montón de más interesados. Bueno, la gestión de las comunicaciones del proyecto es justamente cómo se van a comunicar, ¿sí?, entre sí todos los interesados del proyecto. Parece algo sencillo, pero hay un plan en todos los proyectos, hay un plan de comunicación que dice, bueno, ¿quién es la cabeza de las comunicaciones de tal empresa? ¿Del cliente qué? Los temas relacionados con los costos, ¿quién es el responsable principal y quiénes tienen que estar, por ejemplo, en copia? ¿Sí? Lo mismo con las adquisiciones, bueno, ¿quién se va a encargar de las adquisiciones? Nacionales, extranjeras, ¿quién se va a ocupar de cada cosa? Y cómo se van a comunicar entre sí los distintos interesados del proyecto. Y gestión de riesgo del proyecto, un poco ya te los mencioné antes, bueno, todo proyecto tiene sus riesgos, ¿no? No sé, tengo mucho, por ejemplo en Hitachi, ¿no? Hay mucho componente de afuera. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Y no conseguir transporte marítimo, tener que salir a contratar una empresa con transporte aéreo, que me va a aumentar los costos, pero me va a disminuir el tiempo de llegada a sitio. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de que, por ejemplo, no conseguir transporte marítimo? Bueno, los riesgos son que el equipo, en vez de llegar tal día, me llegue 45 días más tarde. Bueno, ¿lo puedo aceptar? No lo puedo aceptar ese riesgo, lo tengo que mitigar, lo tengo que eliminar directamente, porque si llega 45 días más tarde, directamente me ejecutan la multa.
Bueno, todas esas cosas hacen a la gestión de riesgos. Les vuelvo a decir, todos estas cajitas funcionan entre sí. Ninguno es que funciona por sí solo y no le importa el resto, ¿sí? Por eso, una de las partes, digamos, más complicadas, por decirlo de algún modo, todas tienen su parte complicada, ¿sí? Pero el PM, ¿no? El gerente de proyecto, que es el que hace la gestión de integración del proyecto, es lograr que todas las subáreas, ¿sí?, funcionen entre sí. Las subáreas de la propia empresa y las áreas del cliente, las áreas del que financia, puede haber más de un cliente, puede haber subcontratistas. Entonces, bueno, eso hace que todos tengan que funcionar. Por eso es que siempre que les decimos practiquen trabajar en grupo, practiquen estudiar en grupo, cómo funcionan como grupos, no sé, para defender el trabajo práctico, júntense a practicar la defensa oral del trabajo práctico, no es porque seamos unos hinchas, sino porque es la vida real. En la vida real, el día de mañana, ustedes van a tener que ir a defender un proyecto, que lo que yo les decía del trabajo práctico 3 hace un ratito. Ustedes, ingenieros, van a tener que juntarse con la de contratos, que probablemente sea una abogada, a defender de por qué en el contrato dice tal frase, pero mejor aclara esto, pone aquello. Y la abogada no tiene por qué saber que, no sé, que es una subestación, pero ustedes tienen que ser capaces de lograr entender lo que ella les dice a ustedes y ustedes lograr que ella entienda lo que le dicen ustedes a nivel técnico, ¿sí? Muchas veces pasa que ustedes dicen, ¿para qué tenemos administración de empresas? ¿Para qué tenemos legislación? Bueno, porque la vida real es así. Todos los equipos son interdisciplinarios y no es que ustedes se tienen que recibir de abogados o de contadores también, pero sí tienen que saber lo mínimo para saber, ¿sí?, de qué les hablan, lo básico. Lo mismo un contador, no es que el que estudia para contador tiene alguna materia de ingeniería eléctrica, pero si trabaja en una empresa, me pasa a mí en Hitachi, y a Robertino le debe pasar lo mismo, que uno tiene que saber, no sé si yo soy contadora, pero trabajo en una empresa que hace subestaciones y lo básico tengo que saber de qué se trata, ¿sí? Bueno, por ejemplo, nosotros en Hitachi, el que se encarga de la gestión de adquisiciones es un chico que es ingeniero industrial. No sabe de subestaciones, o no sabía, ya está hace muchos años, ahora sí sabe, pero sí tiene que saber cómo funciona. Si yo no puedo mirar solo, si el chico mira solo la parte de adquisiciones y no miren nada más, o sea, no sabe ni qué es un interruptor, por ejemplo, y es complicado, ¿sí? Bueno, en todas estas áreas es importante que todos sepan cuál es el fin del proyecto, para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y ustedes como ingenieros lo mismo con las otras áreas. Es que ustedes van a mirar solo la parte técnica y costos, decía, a mí qué me importa cuánto sale. Todo se va a reflejar en costos, en tiempo, y es importante que sepan lo básico, por lo menos, de las otras áreas. Este es un flujo más de cómo empieza, ¿no?, y cómo funciona, ¿sí?, esquemáticamente un proyecto. Acá vemos que hay un iniciador o un patrocinador del proyecto. ¿Quién es el que lanza, digamos, el proyecto? El que lanza el anteproyecto que están haciendo ustedes en el trabajo práctico número 3. Y da ciertas entradas, ¿no? Hasta ahí, digamos, no empezó, digamos, el proyecto, por decirlo de algún modo, no se inició el proyecto formalmente. En la parte del medio, esto que dice el límite del proyecto, ahí sí ya la empresa, por ejemplo, salió ganadora en la licitación, recibe lo que se llama la carta de intención. Uno dice, bueno, fulano le dice a la empresa, bueno, ok, saliste ganadora en la licitación, comenzá la ejecución del proyecto, ¿sí? Hay una carta de intención o un contrato directamente, ¿sí?
ahí empiezan lo que se llaman los procesos de iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos de iniciación, bueno, digamos, son los datos de entrada que yo necesito para empezar a mover la rueda. Entonces, obtengo la ingeniería básica del proyecto, el pliego, las especificaciones técnicas de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con la parte contractual que dice, bueno, todo, la forma de pago. Con eso, digamos, empieza a funcionar el equipo, ¿sí? Y ahí empiezan, bueno, todas las cajitas que vimos anteriormente, ¿sí? A funcionar entre sí. Va a haber un planificador que dice, bueno, ok, me siento con el project manager, me siento con el líder técnico y digo, bueno, este es el proyecto, ok, bueno, ¿cuál es la tarea 1, la tarea 2, 3, 4, 5, 100? ¿Sí? Todo eso hace a esto de proceso de planificación, procesos de ejecución, o sea, ok, planifico cómo lo voy a hacer. Todo muy lindo. Ahora hay que hacerlo. ¿Sí? Y después los procesos de cierre. O sea, ok, si por ejemplo el proyecto era ingeniería y obra, el proceso de cierre es cuando estoy terminando la obra. ¿Sí? Luego de los procesos de cierre, ¿qué obtengo? Los productos entregables y los registros. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Bueno, el producto entregable puede ser la obra energizada, por ejemplo, los planos que se llaman conforme a obra, que quiere decir, yo hice una ingeniería, pero después en la obra, no sé, me quedé sin cable de 4x4, entonces puse de 4x6, bueno, todo eso, los conforme a obra tienen que reflejar lo que quedó realmente, ¿sí? Entonces, cuando se cierra un proyecto, uno entrega el proyecto, la ingeniería, lo que sea, de acuerdo al alcance que uno definió, ¿sí? Puede ser hasta, no sé, ustedes hacen un proyecto que es de recibirse de ingenieros, ¿sí? El producto entregable, ¿cuál va a ser? El título, básicamente. Parece un ejemplo, Pau, pero ustedes inconscientemente, ¿sí? Hacen todo esto de los procesos de planificación, de ejecución, ¿sí? No creo que ninguno haya hecho todas estas cajitas, pero más o menos uno va haciendo estos procesos. Y uno va desencadenando otro y todos funcionan entre sí. Ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Si vemos acá el tiempo, ¿qué quiere decir? Lo que decíamos antes. Tiene una fecha determinada y un fin determinado, ¿sí? Todos los proyectos. Y el nivel de costo y de personal. ¿Qué quiere decir? Si vemos esta curvita, ¿qué quiere decir? Al principio del proyecto, ¿qué pasa? En la fase inicial del proyecto. Generalmente los costos son bajos y el nivel del personal también. O sea, para leer el pliego, leer las especificaciones técnicas, qué costo me representa, y las horas hombres nada más, ¿sí? Por poner un ejemplo. Esta curva representa la mayoría de los proyectos. En las fases intermedias, o sea, es en la fase de ejecución fuerte de un proyecto, ¿qué me va a pasar? Obviamente, voy a tener mayores costos y también de personal, ¿sí? Nadie va a poner a todo el personal a trabajar al principio y acá en la fase de ejecución poca gente, porque ¿qué me va a pasar? Ahí no voy a llegar a ejecutar los entregables del proyecto, ¿sí? En la fase intermedia es la de fuerte ejecución. Y en la fase final, generalmente, en la mayoría de los casos, vuelve a bajar tanto los costos como la cantidad de recursos que yo necesito, ¿sí? Esta curva es representativa de todos los proyectos. Bien. Acá hay otras curvas que son representativas también de todos los proyectos, que también representan el tiempo, ¿sí? Y los costos de los cambios y cuán interesados están
justamente los interesados, la influencia de los interesados. Esto también es representativo de todos los proyectos. Costo de los cambios. Yo les dije al principio que es importante definir el alcance, ¿sí? Del proyecto en sí. Por ejemplo, yo defino que el alcance es un tablero de baja tensión con 2 entradas, 2 llaves de entrada, una llave conmutadora, un voltímetro y 25 térmicas. Bien, ese es el alcance para, no sé, la refinería Dock Sud. Ese es el alcance, ese es mi proyecto, ese tablero. Ahora empezó hoy el proyecto. Dentro de 7 meses, cuando yo ya tengo el tablero fabricado o en proceso de fabricación, el cliente me dice, me equivoqué. En vez de 25 térmicas son 50 térmicas y en vez de 2 entradas con una llave conmutadora, no, quiero un PLC que mira la tensión del grupo electrógeno que está afuera, que lo tenés que incluir en el tablero también, en las alarmas, el control, y que mira la tensión y que cuando baja la tensión por determinado nivel, me accione una tercera entrada que es el grupo electrógeno. Todo eso con un dispositivo, ¿no? Todo de manera automática. ¿Qué me va a pasar si soy la que está haciendo el tablero? Con el tablero ya... Te vas a quedar corto. Exactamente. Prácticamente va a ser otro tablero, porque yo ya tengo las puertas caladas para 25 térmicas. Yo ya compré los materiales con esa llave conmutadora, un voltímetro y 2 interruptores automáticos de entrada, nada más. Y ahora el cliente me pide 3 llaves más, un PLC, una ingeniería digamos, de integración de ese PLC con un grupo electrógeno afuera, más 25 térmicas. Es otro alcance, ¿sí? ¿Se puede cambiar el alcance de un proyecto a mitad camino? Sí, se puede cambiar. Tienen que estar de acuerdo todos los interesados, y tiene que haber un control de ese cambio. No es que me llama el cliente y por teléfono me dice, poneme 25 térmicas más y otra entrada y listo. No, es definir un nuevo alcance, definir cuál es el costo de este nuevo alcance, cuál es el nuevo plazo de entrega, porque si yo ya lo tengo medio, perdón, o casi hecho el tablero, bueno, hasta que logre que me entreguen las nuevas 25 térmicas, que me entreguen el PDC, hacer la ingeniería, modificar la puerta, el cableado. Bueno, si te dije que te lo iba a entregar dentro de un mes, ya no llego en un mes, ¿sí? Entonces va a tener otro plazo modificado de acuerdo al nuevo alcance. Bien, entonces, ¿estas curvas qué representan? Les puse el ejemplo para que entiendan cómo funcionan estas curvas. Este es el tiempo. Si al principio del proyecto, ¿sí?, el cliente me dice, yo no hice nada todavía, no compré nada, solamente recibí el pliego, ¿sí?, recibí un plano de este tablero. Si al principio, a los 15 días de empezar el proyecto, el cliente dice, me equivoqué, necesito 3 entradas del PLC, ¿cuál es el costo de los cambios? Y va a ser prácticamente el costo de agregar esas 25 térmicas de esa nueva central. Pero yo no incurrí ya en costos ni de horas de ingeniería, ni de tablero, ni de la chapa. No incurrí prácticamente en ningún costo. Va a tener otro costo porque me está agregando cosas, pero no es que el costo de esos cambios va a ser significativo, ¿sí? Entonces, es al principio del proyecto. Si es como en el caso que yo le dije, yo ya lo tengo fabricado el tablero y me dice por acá, ya casi terminando el proyecto, me hace esos cambios, el costo de aceptar esos cambios, ¿sí?, va a ser mucho más alto. Eso es lo que representa esta curva, ¿sí? ¿Se entiende?
por qué esta curva es así creciente respecto al tiempo. La influencia de los interesados es casi lo contrario. Me pasa todo el tiempo. Al principio están todos enchufados en el proyecto, todo el mundo sabe de qué se trata, está entusiasmado. Al principio pasa esto, ¿sí? Ahora, al final, vos querés que te respondan un mail para decir, mirá, la térmicas 18 en vez de 6 amperes va a ser de 4, te cuesta un Perú que te contesten. ¿Por qué? Porque naturalmente, como bueno, que ya está terminando, entonces es como que la gente siempre como que le pone, generalmente hay menos gente asignada, ya está casi concluido el proyecto, entonces como que pierde el interés, ¿sí? Pasa siempre. Salvo, en el único momento que no pasa, es cuando es una obra y estás por energizar, ¿sí? O sea, la estás por concluir. Entonces ahí, esto tanto como loco, sobre todo porque tienen que cumplir el plazo o inaugurar la obra. ¿Se entendió hasta acá las características que tiene un proyecto genérico? Sí. Siempre piensen en un proyecto concreto porque les va a resultar más fácil entender esto de por qué tiene que tener un principio y un final, por qué tiene que tener un alcance definido y no en la nebulosa de un proyecto genérico, ¿sí? Por eso les pongo ejemplo. Gestión del alcance del proyecto, ya lo mencionamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión del alcance de un proyecto? Bueno, planificación del alcance, crear un plan de gestión del alcance del proyecto que refleje cómo se definirá, verificará y controlará el alcance. Esto que yo le decía. Bueno, es importante que esté bien definido. ¿Por qué? Porque si el día de mañana el cliente pide un cambio, ¿lo puede pedir? Sí. Tiene un costo y hay que registrarlo bien, ¿sí? Yo no lo definí al principio, después el cliente me puede pedir cualquier cosa y queda en la nebulosa de si es un cambio o no. Definición del alcance, esto que yo decía, todos tenemos que tener en claro cuál es el alcance del proyecto, crear la EDT, esto de subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner el parque eólico que lo tienen en el trabajo práctico 3. Yo para poder manejar, ¿no?, un proyecto, lo tengo que lograr subdividir en subproyectos, ¿no? En esto de productos entregables más pequeños, ¿no?, que hacen, ¿no?, todos hacen al entregable final, ¿sí? Por ejemplo, para el parque eólico, bueno, un entregable va a ser la ingeniería del proyecto. Bien. Otro entregable del proyecto va a ser la definición de los equipos que hacen al parque eólico. Otro entregable va a ser la obra en sí. Y dentro de la obra, un entregable puede ser la obra civil, la obra electromecánica, la obra eléctrica, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque si yo no lo subdivido un proyecto en estos entregables, es imposible controlarlo, ¿sí? Imagínense esto de un parque eólico. Si yo no lo subdivido en subtareas, ¿no?, o en subentregables, ¿cómo hago para definir un responsable? ¿Va a ser uno solo o va a ser toda la empresa? ¿Sí? Si yo tengo que definir, bueno, ¿qué recursos humanos necesito para la ejecución del proyecto Parque Eólico Campana? Y, qué sé yo, ¿para qué? Para la parte contable, bueno, necesito una contadora, un administrativo, X. Para ingeniería, bueno, para ingeniería, ¿qué voy a necesitar? Bueno,
¿Para qué ingeniería? Para la eléctrica voy a necesitar un ingeniero eléctrico, un proyectista, para lo mismo para la ingeniería electromecánica, para la obra, bueno, ¿qué voy a necesitar? Maquinaria, bueno, ¿qué maquinaria? Tal. Estos recursos humanos, bueno, ¿qué recursos humanos voy a necesitar para la obra? Por eso se subdivide, porque si no sería imposible planificar y controlarlo. Si yo no subdivido un proyecto que muchas veces es gigante en pequeños, digamos, entregables. Esa subdivisión es lo que se llama la EDT, ¿no? El desglose de las tareas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Verificación del alcance, formalizar la aceptación de los productos entregables completados del proyecto. O sea, una vez que se terminó el proyecto, ¿sí? Yo tengo que decir, bueno, listo, lo terminé en tiempo, en forma, en costos. Tengo que chequear, digamos, que el cliente aceptó el producto final. Bueno, el control del alcance, lo que yo les decía, ¿no? ¿Se puede cambiar? Sí, pero tienen que estar registrados. Si cambió, bueno, yo quería un auto rojo, el alcance, y yo lo quiero amarillo, bueno, tengo que, el cliente lo pide amarillo, bueno, tiene que estar bien definido el nuevo alcance, esto de controlar los cambios, y que todos estén de acuerdo, ¿sí? Un ejemplo de esto del desglose de tareas, la estructura de desglose de tareas, un auto, ¿no? Por ejemplo, esto que yo le decía, si miramos el proyecto con una única tarea es imposible controlarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo digo? Bueno, lo que hace a la gestión del proyecto, la carrocería, el motor y la parte interior, el habitáculo del auto. Bien. Y cada una de estas subtareas yo a su vez la subdivido también en otras subtareas. Esto lo van a tener que hacer ustedes, ahora vamos a ver que parte, ya lo vieron, mejor dicho, que parte del trabajo práctico número 3 es hacer un cronograma, ¿sí? Para hacer un cronograma, que ahora vamos a ver un par de ejemplos, yo necesito hacer al menos un esquema básico de este desglose de tareas, ¿sí? Ahora, cuando lo veamos, se van a dar cuenta por qué. Gestión de tiempo del proyecto, ¿sí? Bueno, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades. Esto sí o sí hay que hacerlo para lograr el cronograma que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Lo de definir las actividades, bueno, ¿qué tareas tengo que hacer? ¿Sí? Para lograr X objetivos, yo tengo que hacer X cantidad de tareas. Secuenciar o actividades. Secuenciar las actividades. Esto también. Yo necesito saber, bueno, yo tengo 25 tareas. ¿En qué orden hay que hacerlas? ¿Y cómo se relacionan entre sí? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un cronograma, para que les quede claro. Estimar los recursos para las actividades. Esto que yo les decía, bueno, ¿con quién y con qué voy a hacer esas actividades? Estimar la duración de las actividades. Pequeño detalle este, ¿no? Listo, sé que tengo que hacer 25 tareas. Bueno, ¿qué tiempo, sí? Puedo ocupar en cada una de esas tareas. Puedo ocupar y qué tiempo lleva esa tarea. Pasa, no sé, por la ingeniería civil. No es que si yo necesito el hormigón fragua en menos tiempo. No, fragua en determinado tiempo. No lo puedo poner a mi antojo. No es que, bueno, como tengo que entregar la obra civil dentro de 2 días, listo, hormigono y mañana pongo las estructuras. Se me van a hundir. Entonces es importante estimar la duración de las actividades. Desarrollar el cronograma, ahora que lo van a hacer ustedes en el trabajo práctico y vamos a ver un par de ejemplos, y controlar el cronograma. Todo muy lindo, ¿sí? Ya lo hice, me quedó divino el dibujo, el diagrama de Gantt, que lo vamos a ver, pero también lo tengo que controlar. Bueno, ¿qué grado de avance tiene cada tarea? ¿Hay alguna que está atrasada? ¿Cuánto tiempo está atrasada? ¿En qué me afecta que esté atrasada? ¿Me afecta a otras tareas que esté esa atrasada o no? Todo esto hace a la gestión del tiempo del proyecto, que es una de las cosas más complicadas, lo que hace el planificador.
Método de planificación, bueno, consideran el proyecto como un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Esto que yo le decía, esas tareas están relacionadas y tienen un porqué de que estén relacionadas así. Las mismas pueden representarse por un diagrama de red, que vamos a ver un ejemplo ahora. Bueno, los diagramas de red se forman por nodos y arcos que representan las relaciones entre las actividades. Muy bien. Perdón. Hay distintos métodos para hacer esto de la secuencia de las tareas, que es muy importante definir la secuencia y cómo se relacionan las tareas. Pasa mucho de que si el planificador no tiene idea de lo que es el proyecto en sí, pone cualquier secuencia, o el vendedor, a mí por lo menos me pasa más con los vendedores, que ponen cualquier secuencia de tareas y ponen un tiempo que es imposible de cumplir, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Es importante que todos sepan, o sea, no el detalle, pero sí que sepan más o menos de qué se trata. A mí me ha pasado que para vender ponen entrega de equipos que vienen de China y ponen 40 días. Y vos decís, en nuestra vida tardamos 40 días para que llegue un equipo. Nunca. Mínimo 60, 70 días. Entonces, ¿por qué pones 40 días en transporte marítimo? Ay. Bueno, ahí se me fue. Estos, lo que yo le decía, los métodos para hacer esta planificación, está el PER y el CPM, ¿no? Los dos fueron creados en Estados Unidos y en la década del 50. Les repito, esto del Project Manager, todo el mundo lo menciona como si fuese la novedad hace un par de años. En realidad, uno quizás con otro nombre, con menos teoría, con menos Project Manager, pero lo hizo todo el tiempo para lograr el objetivo de un proyecto. No es nuevo. ¿Qué buscan estos métodos? Identificar y organizar las actividades, proporcionan una base de discusión. ¿Qué quiere decir? Uno hace este diagrama de red, que ahora vemos qué es, y se supone que se tendrían que juntar los diferentes especialistas del área para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo como ingeniera eléctrica puse que la obra civil termina en 20 días. Bueno, y después empiezo yo la obra electromecánica o la obra eléctrica, ¿sí? Bueno, ahí se supone que tiene que haber un especialista civil y me dicen en 20 días es imposible. Poné 70 o poné 100 o poné 120. Por eso, una de las ventajas de esto de hacer estos gráficos, ¿sí?, es prestarlo a discusión, ¿sí?, de los especialistas. Permite estimar el tiempo de finalización de los proyectos y su interrelación, ¿no? Una vez que uno hace estos diagramas y le pone la estimación del tiempo de duración de cada tarea, si yo después sumo, ¿no? Ahora vemos gráficamente que es más fácil. Me doy cuenta si está bien, está mal. Si yo puse en el contrato que el proyecto del parque eólico lo iba a entregar en 13 meses, 12 meses, que es un tiempo bastante común, y yo sumo, ¿no?, la duración de todas las tareas y me da 28 meses, estoy en el horno, ¿no?, básicamente. Ya, ¿se puede hacer? Y sí, pero tendré que ver cómo modificar este diagrama de red para lograr ese objetivo. Pero bueno, es importante hacerlo al principio del proyecto con los especialistas y discutir, ¿sí? Se ponen de relieve actividades que pueden retrasarse sin afectar la finalización del proyecto, permitiendo liberar recursos para otras actividades. Esto es importante, ¿sí? Si yo hago, ¿no?, y me doy cuenta de que esta tarea, la tarea 25, suponiendo que el proyecto tiene 25 tareas, la tarea 25
me da igual si la hago ahora o la hago dentro de 6 meses porque no es como suelta, ¿sí? Por ejemplo, pasa en Hitachi pasa muchas veces con la capacitación, ¿no? Entonces la capacitación al cliente. Y a veces la adelantan o la atrasan porque depende de si tienen gente disponible o no para dar la capacitación, es como es algo aislado. Al cliente muchas veces le da lo mismo, no al principio de todo el proyecto, no, pero si le dan la capacitación a mitad del proyecto o al final, muchas veces al cliente le da lo mismo. Entonces juegan con eso de, bueno, a ver si para la capacitación, ¿qué gente necesito? Y necesito el ingeniero que va a ir a hacer la puesta en servicio. Bueno, entonces la capacitación no la pongo en paralelo con la puesta en servicio, la pongo antes o la pongo después. Eso quiere decir esto de poder jugar, ¿no? Con los recursos y las actividades. Si es una actividad crítica, bueno, ahí sí o sí tengo que tener disponibles los recursos para hacerla en ese tiempo estipulado, porque sé que si no la hago en ese tiempo estipulado me va a atrasar el resto, ¿sí? Todo esto hace que sea importante hacer estos diagramas. No solamente hacerlos, sino esto de discutirlos, evaluarlos, criticarlos, modificarlos. Permiten analizar las consecuencias de cambios en tiempos y costos. Esto de, bueno, si esta tarea es importantísima, es crítica, ahora vamos a ver lo que es el camino crítico. Bueno, si yo tengo, se me veo, ¿no? Viendo el cronograma, que esa tarea se me está trazando por falta de recursos, bueno, tendré que ver cuál es el costo de poner más gente, por ejemplo, ¿sí? No sé, salir a subcontratar a otra empresa para que haga una parte de esa tarea, ¿sí? Pero para hacer eso yo tengo que saber cuál es la tarea crítica, cuál es la tarea importante. Porque si yo no sé cuál es la tarea importante, cuál es la tarea crítica, y digo, bueno, para la capacitación salgo a subcontratar gente a tal empresa que me sale 5 veces más cara que recursos internos. ¿Y para qué? Si esa tarea no era crítica. Gasté plata sin sentido, porque avanzar con la capacitación no me acortó ni me alargó el plazo final del proyecto, ¿sí? Entonces es importante esto de estos métodos definir, que te ayudan a definir cuál es la tarea crítica, ¿sí? O cuáles son las tareas críticas. Lo de elaboración de todos estos dos métodos, lo que empiezan, ¿no? Es con la elaboración del diagrama de red. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo defino las actividades, ¿sí? Y cómo esas actividades se interrelacionan y de qué manera, ¿sí? Yo tengo una tarea S y una tarea T. Yo necesito de las dos antes de que comience la tarea U, por ejemplo. Todo eso tiene que estar representado en estos diagramas de red. Un ejemplo, esto que yo le decía de las tareas, de las actividades. Construcción de vamos a ver tareas básicas para la construcción de una subestación, ¿sí? Yo defino todas las tareas o actividades, como lo quieran llamar, y una breve descripción. Bueno, la actividad A es seleccionar a la empresa contratista de montaje. La B, inspección de terreno y realizar un estudio del mismo. Seleccionar el equipo de trabajo, recursos humanos, ¿no? Se refiere. La D, preparar los planos básicos y la distribución física para la construcción definitiva de la subestación, llevar los servicios públicos al predio, comedor, baños, agua, en el caso que tenga obradores, desarrollar la ingeniería de detalle de la subestación, comprar los equipos de playa y supervisar la entrega, acá quedó cortado, del material en sitio, construcción de la playa, construcción de la subestación en sí, desarrollar el sistema de telecomando, eso sería más la ingeniería eléctrica, instalar los equipos de playa y capacitar al personal de operación y mantenimiento. Yo pongo todas esas actividades y después yo tengo que poner cómo se relacionan, qué tarea necesito para realizar la otra tarea. Por ejemplo,
Para seleccionar el equipo de trabajo, ¿sí? La tarea C. ¿Qué necesito yo? Bueno, como predecesora tengo a la tarea A, seleccionar a la empresa contratista de montaje, ¿sí? Muchas veces lo que es conveniente es poner predecesora y sucesora, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo más básico. Construcción de la playa de equipo, ¿no? O sea, la construcción de la subestación en sí. La tarea H. ¿Qué necesito? Y preparar los planos básicos y la distribución física para la construcción definitiva. Es como si no tengo la ingeniería básica, si no tengo los planos, ¿cómo voy a construir la subestación? Entonces tengo que tener sí o sí la D, ¿sí? Y esto así empiezan a jugar, bueno, ¿qué necesito para lograr esto? ¿Qué necesito antes? ¿Y esto qué me habilita? Bueno, eso va a ser la sucesora. Si yo tengo la ingeniería básica, puedo hacer la ingeniería de detalle. Si yo tengo la ingeniería básica, puedo salir a comprar los materiales del tablero, por ejemplo, ¿sí? Es importante que para el trabajo práctico que se les pide un cronograma, hagan un esquema de esto, de red. ¿Por qué? Porque teniendo el diagrama de red, lo que me permite es hacer el cronograma, ¿sí? O es el puntapié inicial para hacer un cronograma. ¿Qué necesito para empezar a hacer el cronograma, todo este estudio? Bueno, yo defino la actividad, que sería la actividad C, y el 10, ¿qué es? La duración de la actividad, el tiempo que yo estimo que tarda en realizarse esa tarea o esa actividad. Uy, me pasé. Yo tengo el 12, la fecha temprana de comienzo, la fecha temprana de finalización. Es muy fácil, ¿no? Si yo sé que empiezo el 12 de octubre y tardo 10 días, 12 más 10 me da que es el 22 de octubre. Acá hay que tener cuidado cuando hagan el cronograma, porque a veces esto no le cierra. Y dicen, ¿por qué no me cierra? Y porque hay que ver si el cronograma está en días hábiles, en días corridos, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas cositas. Ay, me pasé. No. Fecha temprana de comienzo es el tiempo de terminación más próximo de la actividad que precede de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Si yo para hacer, vamos al ejemplo, si yo para hacer la tarea C necesito la A y la A termina el día 11, ¿cuál es la fecha temprana de comienzo? Y mínimo va a ser el 12. ¿Sí? Esto es el tiempo de terminación más próximo de la actividad que la precede. O sea, si yo sé que para la C necesito la A, sí, terminada, y la A termina el 11, la fecha temprana de comienzo va a ser mínimo el 12. ¿Lo voy a poder empezar el 9? No. ¿Lo puedo comenzar el 14? Podría, pero se llama de otra manera, ¿sí? Entonces, fecha temprana de comienzo es el tiempo de terminación más próximo de la actividad que precede a esa tarea, ¿sí? Cuando lo preceden varias actividades es el mayor de los tiempos. O sea, si yo para la tarea C necesito la A y la B, la A la termino el 11 y la B la termino el 5, pero yo necesito las dos para comenzar la C, la fecha temprana de comienzo, ¿cuál va a ser? El 12, porque no importa si la B la terminé el 5, yo necesito las dos. Y como la A termina el 11, la fecha temprana de comienzo de la C es sí o sí el 12. ¿Sí? Fecha temprana de finalización, bueno, la fecha temprana de inicio más su duración esperada. Entonces acá empezamos con una sola tarea estábamos bien, pero ya vimos que ningún proyecto es de una sola tarea. Es una cadena de varias tareas y hay que ver cómo se relacionan entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Yo empiezo el proyecto, divido dos tareas, la tarea A y B. No se relacionan entre sí, digamos que van en paralelo, ¿sí? Por eso las 12 comienzan el día 0, ¿sí? La A tiene una duración de 12, la B 9. Y acá empiezo a jugar cómo empiezan y terminan las
las tareas. ¿Esto qué quiere decir? La A me da inicio a la I, F y C. Entonces la I, la F y la C pueden empezar todas el día 12. ¿Sí? Parece un lío, ahora vamos a ver un programa real. Y se van a dar cuenta que en la teoría, digamos, es más complicada que en un ejemplo concreto. ¿Qué pasó? Repetí la diapositiva, me equivoqué. Bueno. ¿Qué quiere decir esto en rojo que está marcado? Lo que llamamos acá el camino crítico. ¿Qué quiere decir el camino crítico? Es la cadena de tareas, ¿sí? Que si yo me atraso en cualquiera de estas, me modifica el tiempo final del proyecto. Por eso se llama crítico. En cualquiera de las tareas que yo me atrase, me va a afectar el tiempo final del proyecto, ¿sí? Dicho de otra manera, o mejor dicho, si ven en este ejemplo, ¿no? El camino crítico es el marcado con rojo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O sea, es la de mayor duración, por decirlo de otro modo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en esta tarea G, que no es el camino crítico, hoy estoy quedando sin material. Si yo en esa tarea que no es el camino crítico, en vez de 35 días, me atrasé por X motivo y tardo en vez de 35, 37. ¿Qué me va a pasar con la duración final del proyecto? ¿Qué ven ahí en ese gráfico? Si hacen el caminito de cómo se relacionan las tareas y cómo van sumando las duraciones. Justo tapó, profe, creo, ese camino. Ahí está. Si yo en la tarea G, en vez de 35 días, tardo 36, por ejemplo. Me atrasé un día. Entonces, acá que me daría, en vez de 57, 56. ¿No? No modifica. El tiempo final del proyecto no me va a cambiar. ¿Por qué? Porque la tarea K, ¿no? Que da el final, ¿no? Este 69 es el final del proyecto. ¿Qué necesito para hacer la tarea K? Necesito la I, la F y la J. Y la J, ¿qué me da puntapié inicial? La E, la H y la G. ¿Cuál es la tarea de estas tres? ¿Sí? ¿Qué tarda más? La H. La H. Si yo me atraso en esta, en vez de en la G, me atraso en la H, y en vez de tardar 40 días, tardé 45. ¿Qué me va a pasar? Va a retrasar la tarea. Va a retrasar la H, por supuesto, y ponerle la J. Y la J, la K. Y la K, que es el final del proyecto. En vez de 69, va a ser 75, 76. Sí, habría que hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que define el camino crítico. Es el de mayor duración, que cualquiera de las tareas que yo me atrase afecta a la fecha final del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué es importante que esté bien identificado el camino crítico? ¿Qué se les ocurre? Hay un montón de cosas de por qué es importante tener definido el camino crítico. Para saber cuáles tareas priorizar, ¿puede ser? Exactamente. Priorizar, si está en el camino crítico, y otra cosa, delegar, ¿no? O retrasar si no está en el camino crítico. Piénselo del lado de recursos, por ejemplo. Si para hacer la tarea, por ejemplo, para, no sé, la F. Puede ser que si no hay ¿Sí? todo el presupuesto para todas las tareas, Exactamente. se manda el camino crítico. Si yo utilizo, digamos, los mismos recursos para la tarea F que para la tarea D, ¿sí?
y digo, alguien que no ve este gráfico, ¿no? Que no lo hace o no conoce qué es el camino crítico. Quizá no, pongo mitad de la gente para la F y mitad de la gente de la D, y bueno, la D no, en vez de tardar 10 días, voy a tardar 20 porque puse la mitad de la gente. Pero también hago la F. ¿Qué va a pasar ahí? Esta se me va a ir al doble, al 19, 29. Y en cambio esta también tarda el doble, pero ¿qué me va a pasar? En vez de 22, tardo 32 días. O sea, termino el día 32, mejor dicho. ¿Qué me va a pasar? No te retrasa la entrega. Exactamente, o sea, me va a retrasar esta. Esta sí me va a afectar el fin del proyecto porque está en el camino crítico, y esta que la terminara el 22 o el 32, ¿me modificaban algo? No me modificaban nada. Es más, esta la podría terminar el día 62, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Ven? Porque esta afecta a la K. Y la K, este 63, ¿quién lo define? Esta tarea. Entonces, que esta tarea o esta terminara el día 62, quizás es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer el camino crítico y cómo se relaciona entre las tareas. Porque quizá lo que me conviene es decir, bueno, en vez de poner la gente en esta tarea, la dejo para mucho más adelante y pongo todos estos recursos a la tarea D. ¿Sí? En vez de tardar 10 días, tardo 5. Y eso me da una holgura, un changüí para poder retrasar otra tarea en el camino crítico o adelantar la fecha final del proyecto. ¿Sí? Por eso es importante hacer este gráfico y conocer cuáles son las tareas que están en el camino crítico. Bueno, secuencia de actividad entre comienzo y final que requiere más tiempo, que ya se los mencionamos repetidamente y lo vimos en un ejemplo. Lo de fecha temprana, fecha de finalización, ya lo vimos. Fecha tardía de comienzo y fecha tardía de finalización. Es lo que yo le dije con la tarea, eje, ¿sí? La fecha temprana es 12 de comienzo y la fecha temprana de finalización es 22. ¿Y la tardía cuál sería? Sería la última fecha que yo le puedo terminar esa tarea sin que me afecte la duración total del proyecto. 62. Exactamente. Entonces 62 menos 10, 52 sería acá. Entre 52 y 62 yo puedo hacer esta tarea que no me afectaría la fecha final del proyecto. Eso es lo que llamamos fecha temprana y tardía de finalización o de comienzo. ¿Sí? Entonces le decía que es más fácil verlo con un ejemplo que la definición teórica. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Hay un cronograma similar con la inyección de dinero para el proyecto en determinadas fechas? Porque no siempre está todo al inicio, digamos. No, eso se llama de otra manera el gráfico. Se ve muchas veces en el gráfico, tratando de acordarme el nombre, en Hitachi, no sé si en todos lados se dice igual o se llama igual, es el cash flow, es cuándo me va a entrar y cuánto me va a salir el dinero. Y se trata de que sea siempre, digamos, balanceado, o sea, siempre tener los pagos y los cobros en simultáneo para no quedarse en negativo. O sea, no se representan exactamente así, pero sí hacen ese juego, entre comillas, porque no es un juego, de decir, bueno, ¿cuánto tiempo puedo retrasar un pago, ¿sí? Para que no me vea afectada la caja, ¿sí? Generalmente, ¿qué sucede? Uno quiere cobrar cuanto antes, ¿sí? Y pagar atrasado, pero no siempre es así, porque, por ejemplo, en los proyectos, por ejemplo, de Hitachi, te entra a jugar si cobraste en dólares y pagás en pesos o al revés. Pasa muchas veces que uno
hace unas semanas pasó eso. Se cobró en pesos y nadie quería o sea, la empresa no quiere quedarse con los pesos en la mano. Entonces, ¿qué hace? Adelanta compras. Entonces, salimos, digamos, el equipo salió a comprar cosas que vamos a necesitar para la obra en sí dentro de un año, pero prefiere, como es en pesos, pagarlo cuanto antes, ¿sí? Comprarlo cuanto antes y no quedarse con los pesos en la mano, ¿sí? Después, bueno, está todo el lío de pagos en el exterior, etcétera. No nos vamos a meter en ese lío. Pero sí, hacen algo parecido a esto de cuánto puedo retrasar o cuánto me conviene adelantar los pagos y los cobros. No es exactamente así lo que hacen, pero en teoría, digamos, es bastante similar. Ya fue con la tos, perdón, chicos. Bueno, el camino crítico, ya lo vimos. Holgura o flote, que lo van a escuchar con los dos nombres, es la máxima cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la duración total del proyecto. Esto que yo le decía, fecha temprana y tardía de finalización me da la holgura. Entonces yo le decía, la puedo empezar el día 12 o la puedo empezar el día 52, que es igual, no va a cambiar a la fecha final del proyecto. ¿Cuál sería la holgura? 12 o 52. Si yo hago la resta de esas dos... ¿Cómo? Si yo hago la resta de esas dos fechas, la temprana y la tardía de comienzo o la tardía y la temprana de finalización, ese tiempo me da la holgura, ¿sí? Lo dice su definición, ¿sí? Es ¿cuánto puedo retrasar una actividad sin afectar la duración del proyecto? Es lo que hicimos, ¿sí? En ese ejemplo. Yo lo puedo empezar el día 12 o lo puedo empezar el día 52, que es exactamente lo mismo. No me va a cambiar la fecha final del proyecto. Eso es la holgura. Piensen un poco en esta definición. Si yo miro el camino crítico, ¿qué holgura tengo? Generalmente va a ser más baja la holgura del camino crítico. Más que... no, vos dijiste va a ser... Más baja la holgura del camino crítico. Claro. El camino crítico, básicamente... Cero. Exactamente, cero, no tiene holgura. Cualquier tarea del camino crítico que yo retrase me va a afectar la duración total del proyecto, ¿sí? Esa es la definición de camino crítico. Es el camino que entrelaza las tareas con mayor duración y que ninguna de esas tareas tiene holgura, ¿sí? Porque cualquiera de esas tareas que yo retrase me va a atrasar la fecha final del proyecto. El cálculo de las holguras del ejemplo, no nos vamos a meter. Acá sí nos vamos a meter, acá sí presten atención que vamos a ver unos ejemplos del diagrama de Gantt, que es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más complejos, el de ustedes en el trabajo práctico va a ser más sencillo. Más sencillo, pero que conceptualmente es importante que sepan, ¿sí?, de por qué se hace y cómo funciona. El diagrama de Gantt provee una ilustración gráfica del cronograma que ayuda a planear, coordinar y seguir, poder controlar, ¿no?, esto de las actividades, cómo se relacionan entre sí, qué holgura tienen. Las barras pueden o no, o sea, pueden interlaparse o no. Vamos a ver en un ejemplo a qué nos referimos. Básicamente, interlaparse es cuando termina la tarea B, empiezo la B, o puede haber una superposición de las dos tareas de 2, 3, 4, 5 días. Eso se define de acuerdo a la tarea. Ahora vamos
A ver, un ejemplo. Al progresar el proyecto, barras secundarias pueden ser añadidas para indicar el progreso de las actividades. ¿Qué se hace? Bueno, yo tengo una barrita, ¿no? De, por ejemplo, el ejemplo del auto. Bueno, la carrocería, tengo un tiempo estimado de 8 meses. Bueno, entonces cuando yo, digamos, hago una fecha de corte para controlar el cronograma o hacer una reunión de seguimiento o lo que sea, bueno, esa barrita de 8 meses, en el mes 2 va a tener un porcentaje, en el mes 3 va a tener un X porcentaje, en el mes 4 X porcentaje. Y eso me sirve para verificar si estoy atrasada o no. Si digamos, la barrita tenía una duración de 8 meses, ¿sí? Y yo voy por el mes 7,5, ¿sí? Y tengo un avance del 10%, ¿qué me indica? Que estoy en el horno, ¿sí? Porque tendría que tener un avance, ¿sí? Relativo a esos 8 meses que tengo. Si me faltan 15 días para cumplir los 8 meses y tengo un avance del 10, me marca, ¿sí? Indefectiblemente que estoy atrasado. Ahora vemos un ejemplo. Una línea vertical indica la fecha de reporte, esto que yo decía. Bueno, por ejemplo, en uno de los proyectos que estoy, la fecha de corte son los 20 de cada mes. Entonces, el planificador, ¿qué hace? Al día 20 congela, digamos, el diagrama de Gantt, ¿sí? Y saca un reporte. Bueno, todas estas tareas están en este grado de avance. ¿Cuáles están atrasadas? ¿Cuáles no? Eso se llama la fecha de reporte. Un ejemplo de cronograma. Vamos a ver este que es más completo. Esto es una parte de un cronograma. El cronograma era mucho más complejo, pero para que sepan cómo funciona. Yo acá pongo los subentregables, ¿sí? Esto de equipos de protección, el e-house, que es básicamente tenemos que poner en un obrador, en un container, tengo que poner dentro de este container, van todos los tableros de protección o de servicios auxiliares para esta obra, ¿sí? De Riser. Si dice por ahí, bueno, es para una petrolera. Dentro de toda la obra, que es una subestación, parte de esa obra es los tableros de protección y control y este e-house, que es como la sala de tableros, básicamente. Bien, entonces yo subdivido, tengo este entregable, que son los equipos de protección y control, los tableros, y este entregable, que es la sala de tableros, el e-house. Bien. Cada uno de esos entregables yo los subdivido además en todas estas tareas, ¿sí? La orden de compra, la facturación del anticipo, el cobro del anticipo, el listado de materiales, la ingeniería básica, ingeniería para fabricación, la configuración de los relés, la fabricación en sí del tablero, bueno, la fabricación de los armarios, los ensayos FAT, que es cuando está en la fábrica todavía y yo llamo al cliente para que lo venga a ensayar. Todas estas tareas hacen a lograr el objetivo final, que es tener los tableros de protección y control. Otra subtarea es el container, ¿sí? Este e-house. Bueno, yo necesito comprarlo, hacer la ingeniería básica, ¿no? Para comprarlo yo necesito darle algo al proveedor para que empiece la fabricación, el montaje de tableros de protección y control dentro de este e-house, el ensayo y la entrega en sitio. Bien. Entonces yo defino estas subtareas y dentro de estas subtareas defino todas las actividades que hacen a esta tarea que defino. Bien. Después defino la duración de tanto de la totalizadora, ¿sí? O sea, los equipos de protección y control voy a tardar 390 días. Para el e-house voy a tardar 227 días. Y después le doy una duración a cada una de estas subtareas, ¿sí? La columna del medio es quién es el responsable, ¿sí? Esto es
Hitachi, o sea, la empresa, la contratista, es la responsable de todas estas tareas, salvo de dar la aprobación a la ingeniería. La aprobación la da el cliente. Después pongo la fecha de comienzo y la fecha de finalización que la hace de manera automática, ¿sí? El programa. Bien. Entonces, este del 15 del 4 fue la fecha de comienzo. Y después ven que acá como empiezan a relacionarse todas estas barritas. Bueno, estas barritas dan la duración de cada una de estas tareas. ¿Y cómo se relacionan entre sí? La flechita, ¿qué quiere decir? Lo que vimos en el diagrama de red hace un ratito. Si tiene flechita, básicamente es que necesito de esta tarea para empezar esta. De esta tarea para empezar esta. Y así, ¿sí? Y después se empiezan a relacionar no solo las subtareas, las actividades para lograr este entregable, sino que se empiezan a relacionar entre los entregables, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo necesito tener el tablero para poder montarlo adentro. Si vamos a esta tarea, que es esta barrita roja, para lograr esta tarea yo necesito tener los ensayos internos, ¿sí? Si no ensayé los tableros, no puedo montar los tableros dentro del container. En rojo lo hace de manera automática, marca el camino crítico, ¿sí? El programa. Hay un montón de programas para hacer estos diagramas. En la empresa usamos el Primavera o el Project. Bien, hay programas gratis, están las versiones estudiantiles. Con esto les quiero decir que no, para el trabajo práctico no se preocupen. Es más, lo pueden hacer hasta en Excel. Ven que lo que vemos acá con este cronograma, se dan cuenta que sí o sí hay que hacer todos los pasos previos, ¿sí? Que yo les decía lo del diagrama de red, la fecha temprana, la fecha de finalización, conocer la duración de las tareas. Sin todo eso, yo no puedo hacer un cronograma como corresponde. Para empezar hay que hacer la EDT, que yo les decía al principio de todo, cuando uno define el alcance, después saber la duración, las tareas, etc. Bueno, un poco lo que ya les mencioné, ¿no? Entregarle una tarea principal, las actividades intermedias, la duración, la fecha de inicio, lo cual la suma de las dos da la fecha de finalización. Entonces, para que, por si se olvidan lo que les dije en clase, para que lo tengan bien claro. Un poco lo que venimos hablando, bueno, esto de actividades correlativas sin superposición. Entonces yo termino esta tarea y puedo empezar la siguiente. Sí o sí tengo que terminar esta para poder empezar esta tarea. Eso se llama correlativa sin superposición, ¿sí? En cambio, estas, ¿qué pasa? Si bien yo necesito de esta tarea, ¿sí? Para poder empezar esta, sí o sí la tengo que tener terminada. ¿Qué me indica esta flecha? Si ven acá, piensen que está el eje del tiempo, ¿sí? Acá arriba. ¿Qué quiere decir? Parece que no. Si superponemos estas dos barritas, ¿qué quiere decir? Que hay un tiempo estimado, ¿sí? Que se pueden interlaparse, ¿sí? Pueden estar con superposición. ¿Qué superposición pueden tener? Bueno, eso me va a definir, depende de la tarea. Por ejemplo, yo para comprar necesito la ingeniería de detalle, pero la necesito terminada al 100% o con una ingeniería un poco previa, ¿no? No con tanto detalle, puedo salir a pedir precios. Por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Práctico. Y la verdad que yo puedo no tener el tablero sin saber cuántos bornes voy a tener, que es algo barato, o no tener numerado los bornes, que la verdad que no me va a modificar el precio significativamente. Entonces, bueno, hasta que
compra, sale a buscar proveedores, le pega precio, sale a cotizar. Bueno, puede salir a hacerlo con una ingeniería, digamos, más básica y no la ingeniería completa, ¿sí? Entonces, puedo empezar a pedir precio o empezar a comprar las cosas, ¿sí? Sin esperar tener terminada y aprobada la ingeniería, ¿sí? Eso va a depender de qué voy a comprar, con cuánto detalle me pide el proveedor, ¿sí? Lo mismo, no sé, por ejemplo, en la obra, por ejemplo, para la obra eléctrica, siempre pongo que necesito la obra civil, ¿no? Porque si no tengo la obra civil, no puedo montar los equipos. Ahora, ¿necesito la obra civil 100% terminada o puedo superponer? Bueno, siempre se puede superponer. En el caso, por ejemplo, de una obra. Piensen en un departamento. Yo necesito tener el departamento terminado, completo, y no puedo hacer nada eléctrico si no tengo terminado la obra civil, o hay cosas que sí puedo ir adelantando de la obra eléctrica sin tener la obra civil. Y, por ejemplo, si yo ya puedo hacer la ingeniería eléctrica, ¿qué me importa? Que esté, no sé, que estén pintando, por ejemplo. Puedo hacer la ingeniería eléctrica, definir el tablero, lo puedo hacer. Comprar los materiales eléctricos, lo puedo hacer. Hay un montón de cosas que puedo ir adelantando. Que no sé, si me están poniendo el piso, por ejemplo, en el departamento. Y la verdad que mientras que estén haciendo el piso, yo puedo ir comprando los materiales, qué sé yo. Ciertas cosas, ¿sí? Entonces, esa superposición es importante tener en cuenta, porque si les va a pasar en el cronograma que hacen el trabajo práctico. Si ponen que para todas las tareas tengo que tener completamente terminada la predecesora, no le va a dar el tiempo final del proyecto, ¿sí? Si yo tengo 10 tareas y tengo 5 días para cada tarea, pero el tiempo final del proyecto son 40 días, ¿qué me va a pasar? Si hago 5 por 10, 50 días, no me da. Entonces, tengo que empezar a jugar con esta superposición de tareas para lograr el objetivo final, que es cumplir la fecha, ¿sí? O sea, tener el proyecto terminado para determinada fecha. Por esto es importante que todas las áreas, ¿sí? Y todos los especialistas, digamos, se comuniquen entre sí. Porque yo puedo opinar mucho de, no sé, de ingeniería. Después viene el de comercio exterior y te dice, no hay transporte marítimo hasta dentro de 3 meses. Entonces, bueno, tengo que conocer todas estas cosas para ver cómo hago, ¿no? Y cómo se empiezan a interrelacionar o atrasar o adelantar las tareas entre sí. Y después actividades simultáneas o en paralelo, ¿sí? Acá se da 2 cosas. Esta tarea que da comienzo a estas 2 tareas y que además se pueden superponer, ¿sí? Hay tareas que son totalmente independientes entre sí, entonces esto pasa. No necesito para nada de esta tarea para poder avanzar en esta, ¿sí? ¿Se dan cuenta hasta acá esto del cronograma? ¿Lo entendieron bien? Porque lo van a tener que hacer para el trabajo práctico. Es importante conocer las tareas, la duración, cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Y qué pasa si me atraso en una, si no me atraso. ¿Se entendió bien lo de la fecha temprana, fecha tardía, camino crítico, interrelación entre tareas? Sí, profe. Bueno, puede ser que les surja dudas en el trabajo práctico de decir cómo se relacionan o no, saber bien de qué se trata cada una de esas tareas. Si tienen alguna duda, nos consultan, ¿sí? ¿Por qué? Porque para saber cómo se relacionan entre sí y si puedo esto de superponerse, no se pueden superponer, es importante saber a qué se refiere cada tarea, ¿sí?
Bueno, gestión de costos. ¿A qué se refiere cuando uno habla de gestión de costos? Ya lo mencionamos, ¿no? Pero bueno, planifica la gestión de costos, lo que decía, bueno, ¿cuándo voy a cobrar el anticipo? ¿En qué fecha? ¿Cuándo voy a tener que empezar a pagar yo a mis proveedores? O gastos internos de la empresa, ¿no? Los recursos humanos de la empresa, por ejemplo. Estimar los costos. Cuando uno vende un proyecto mínimo, tengo que saber cuánto me va a salir, ¿sí? Preparar el presupuesto, bueno, cuánto me va a salir cada una de estas subtareas, por ejemplo, y controlar los costos. ¿Me estoy yendo? ¿No me estoy yendo del presupuesto? Yo estipulé un costo para X tarea, no sé, para el alquiler de la maquinaria. Yo estipulé que la retroexcavadora me iba a salir $50 la hora. Ahora, 6 meses después, me va a salir el triple. Bueno, tengo que saber eso, controlar los costos. No es que uno tiene caja infinita. Consideraciones sobre los costos y los plazos, esto de tiempo, bueno, léanlo, ¿no? Pero costo normal relacionado con el tiempo normal, tiempo intensivo, ahora lo vamos a ver en un gráfico que se ve claramente. Tiempo normal es el tiempo que yo estipulé que iba a terminar la tarea. Y tiempo intensivo es si yo tengo que acortar ese tiempo normal de 9 semanas a 5, bueno, por X motivo, me estoy atrasando, me van a cobrar una multa, yo tengo que acortar ese tiempo de 9 a 5. Bueno, eso tiene un costo, ¿sí? Esto de el costo normal era lo que me salía hacer esa tarea en el tiempo normal, en 9 semanas. Bueno, ¿qué costo tiene disminuir de 9 a 5? La diferencia de estos dos costos es cuánto me va a salir ese acortamiento de la tarea. Entonces, si me muevo, ¿no? en esta recta, obviamente me va a dar el costo de reducir X cantidad de semanas. Tiene un límite, ¿no? Esto realmente hay que conocer qué tarea quiero acortar su plazo. Bueno, programa de costo mínimo, se termina el camino crítico, se identifican las actividades que tengan el costo de intensificación más bajo. Esto es, ¿qué tareas me sale más barato acortar su tiempo? ¿Sí? Siempre tareas que estén en el camino crítico, porque ya lo hablamos, ¿sí? Acortar el tiempo de una tarea que no está en el camino crítico, no, a un costo no tiene ningún beneficio. Gestión de recursos, hasta ahí costos, está muy por arriba, ¿sí? Es todo un lío, la gestión de costos de un proyecto. Gestión de los recursos humanos y materiales del proyecto, lo que decía, gestión de los recursos humanos y los materiales. Sabemos qué tenemos que hacer, en cuánto sale, ahora, con qué y con quiénes. Ese qué y quiénes es lo que hace a la gestión de recursos. Gestión de recursos humanos es si tengo el personal, si no tengo el personal, si lo tengo que contratar afuera, si no lo tengo, pero con alguna capacitación del personal que sí tengo, ya me alcanzaría. ¿Qué tipo de personal necesito? ¿Necesito alguien fijo? ¿Necesito alguien que venga, no sé, por X cantidad de tiempo al principio del proyecto o al final del proyecto? ¿Qué tipo de recursos necesito? ¿Necesito que esté un profesional? ¿Qué profesional? ¿Un ingeniero? ¿Un técnico? Necesito fotocopia, si necesito un pasante, no necesito un pasante, si necesito un administrativo. Todo eso hace a la gestión de los recursos humanos. Y los recursos materiales habla de qué necesito, ¿no? ¿Qué cosas materiales necesito para hacer esas tareas? Bueno, si necesito maquinaria, si no necesito maquinaria, si la tengo, si la necesito alquilar, dónde, si la necesito alquilar en sitio, si necesito algo acá en las oficinas que pueden estar a 300 kilómetros o más de la ejecución del proyecto. ¿Cómo voy a comprar las cosas? Todo eso hace a la gestión de las adquisiciones, ¿no? No me quiero ir, ya me estoy diciendo de horario, pero herramientas para gestión de los recursos, bueno, esto de saber quiénes van a participar del proyecto está representado en el famoso organigrama, ¿sí? Que cada vez se hacen como más
más horizontales, ¿sí? Los organigramas. Y se empiezan antes era como muy así, muy lineal, ¿sí? Muy jerárquico. Hoy en día es como que empiezan a interrelacionarse más las distintas áreas, ¿sí? Empiezan como a ser más horizontales. Esto que yo le decía, bueno, cada parte de esos bloques que vimos al principio, bueno, qué personas están involucradas en cada una de esas áreas, a quién reportan, ¿sí? Otra herramienta para la gestión de los recursos, la matriz RACI, ¿sí? Que define, bueno, quién es el responsable, quién es a cargo, si se puede delegar, quién no hace nada de la tarea así en forma concreta, pero tiene que estar informado. El consultor son aquellas personas a las que se consultan datos, pero no es el que hace la tarea en sí, ¿sí? Todo eso está volcado en la matriz RACI. Ven que acá estas letras hacen referencia a esto. Si, no sé, por ejemplo, vamos a la planificación. Bueno, la planificación de las tareas. Bueno, ¿quién es el consultor? Julio. ¿Quién es el que hace realmente la tarea? Javier. ¿Quién es el responsable? Félix. ¿Quién no hace la tarea pero tiene que estar informado? Daniel. Esto es la matriz RACI. Y por último, la gestión de comunicaciones del proyecto. Lo que yo le decía, es importante saber esto de cómo vamos a gestionar las comunicaciones. ¿Van a ser con nota numerada? ¿No van a ser con nota numerada? ¿Los mails van numerados? ¿Cómo va a ser la nomenclatura de los mails? ¿Para qué temas tiene que estar informado cada uno? ¿Sí? Eso hace a la gestión de las comunicaciones. La gestión de calidad del proyecto es, bueno, quién es el responsable de calidad, cómo vamos a asegurar entregar las cosas bien hechas, ¿sí? No sé, por ejemplo, volvemos al ejemplo del tablero, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a asegurar que el entregable final, que es el tablero, ¿sí? cumpla las normas, esté bien hecho, verifique realmente el alcance? Bueno, vamos a tener un plan de calidad que diga, bueno, voy a ir a inspeccionar al proveedor al comienzo, a mitad de ejecución y los ensayos finales. Todo eso hace a la gestión de la calidad. Lo mismo, no sé, con ingeniería. Bueno, si fulano, en Hitachi pasa que el que hace el plano obviamente no lo revisa y el que revisa no es el que lo emite, ¿sí? ¿Por qué se hace así? Bueno, para verificar que siempre es más fácil encontrar errores a algo que uno no lo hizo. Es algo lógico del ser humano. Si yo reviso algo que yo misma hice, es más difícil que encuentre errores, ¿sí? Porque si lo hice es porque creí que estaba bien así. En cambio, si lo revisa otro, es muy probable y siempre sucede que algo le va a encontrar, ¿sí? Eso hace a la calidad del documento final, ¿sí? Entonces, todo esto de asegurar y controlar la calidad. Gestión de los interesados del proyecto. Lo dije al principio, ¿sí? En un proyecto hay varios interesados y cada uno tiene su rol. Bueno, es importante de cómo los vamos a gestionar. ¿Quiénes son los interesados? ¿Cuál es su interés en el proyecto? Bueno, no sé, el banco, bueno, su interés es que el proyecto se haga en tiempo, forma y dentro del presupuesto. El cliente, ¿cuál es su interés? La empresa, ¿cuál es su responsabilidad de interés? La empresa ejecutante. Todos esos son los interesados del proyecto. Tienen que estar bien definidos quiénes son, ¿sí? La matriz de comunicación entre ellos, cómo se va a comunicar. Por ahí, no sé, el banco me dice, a mí no me invites a las reuniones de seguimiento del proyecto, porque no me interesa, la verdad, si hormigonaste 2 toneladas, 3, 5. Pero sí invítame a las reuniones que son de esto de ampliación de partidas, los costos, contratos. Entonces es importante conocer qué papel juega cada uno
de estos interesados del proyecto. Lo que les dije. Y por último, ya les dije por último, les estoy mintiendo, pero gestión de los riesgos del proyecto, que ya se los mencioné. Todas las tareas tienen un riesgo. ¿Está mal que tengan un riesgo? No. Si tratamos de anular todos los riesgos, lo que vimos cuando pasa lo mismo cuando vimos seguridad eléctrica. Uno tiene que minimizar los riesgos. Los podemos anular y algunos sí y otros no. Ahora, los que no puedo anular, bueno, los tengo que mitigarlos, ¿sí? Disminuir la chance de que sucedan, ¿sí? O tener plan de contingencia en el caso de si sucede. Bueno, todo esto hace la gestión de riesgo. Lo vimos cuando vimos seguridad eléctrica y pasa similar en los proyectos. Esto que yo le decía, bueno, el riesgo de que hoy en día, con los líos que hay en Europa, de que se me retrasen, por ejemplo, los relés de protecciones que vienen de Suiza, el riesgo es mediano, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el riesgo? ¿En qué me afectaría de que en vez de tardar 6 meses, tarden 8? ¿Cómo lo puedo mitigar? Bueno, salgo a comprar, apenas tengo la carta de intención del cliente, salgo a comprar ya, ¿sí? Y asumo el riesgo de haberme equivocado o pedirle un cambio menor a la fábrica, ¿sí? Muchas veces pasa esto de no tengo la aprobación final del cliente. Bueno, me arriesgo a que, bueno, ya me dijiste que querías, ya te entendí, ya me lo modificaste. Bueno, ¿son cambios menores? Bueno, me arriesgo a decirle a la fábrica, fabricá, y bueno, si después viene con correcciones, asumo que son menores, ¿sí? Y me aguanto, digamos, el costo ese, el riesgo ese. ¿Por qué? Porque peor sería retrasar la fabricación del equipo, ¿sí? Todo eso hace a la gestión de los riesgos. Cada subárea va a tener sus riesgos. El contador, el de los costos, me va a decir, bueno, el riesgo es de que el cliente, en vez de pagarme a 60 días, me paga 90. Bueno, ¿cómo me afectaría? Y, bueno, ¿cómo lo logro mitigar? Bueno, le empiezo a llamar, por no decir que quemarle la cabeza, en el día 40 le empiezo a martillar a mail, llamada, para ver si está bien la facturación, cómo facturé, que me apruebe la facturación, el certificado. Son todos, cada área va a tener sus riesgos y su plan de contingencia de los riesgos. Bien, ahora sí les cumplí, era la última. ¿Alguna duda, consulta? Es un tema súper complejo, ¿sí? Todo lo que es gestión de los proyectos. Quisimos que se lleven los conceptos generales de cada una de estas cajitas que vimos al principio, ¿sí? Sabemos que es mucho más complejo de lo que vimos, pero la idea era que se llevaran los conceptos generales de qué es un proyecto y qué, digamos, partes y qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno habla de gestionar y habla de un proyecto. Bueno, que vean que hay un montón de factores, un montón de sectores, un montón de gente, ¿sí?, involucrada, y que cada uno tiene sus intereses y sus responsabilidades, y lo más importante es que todas se relacionan entre sí. El diagrama de Gantt, ustedes no se asusten, no lo tienen que hacer lo que les digo ahora, pero el diagrama de Gantt uno lo puede complejizar cuanto quiera, ¿no? Uno le puede, hasta a la barrita le puede asignar recursos, ¿sí? Es decir, bueno, para esta barrita necesito a fulano, mengano y sultano. Para esta tarea, para esta barrita, ¿cuántos? Y ver si hay superposición de recursos, por ejemplo. Uno también le puede asignar los costos y ver si uno está atrasado un tiempo, si está con un sobrecosto, ¿sí? O, al contrario, si es un ahorro de la tarea, ustedes no se preocupen que no lo tienen que hacer. Pero el diagrama de Gantt completo, les voy a subir al aula virtual un diagrama de Gantt de un proyecto grande,
van a ver la cantidad de tareas y cómo todas se relacionan entre sí. Lo vimos en la presentación con 2 subtareas que vieron que hay una parte que dice orden de compra, cobro de anticipo. Bueno, si no hice la orden de compra, la fábrica más bien que no va a empezar a fabricar y por ende no va a cobrar el anticipo, ¿sí? Entonces, ven que a golpe de vista ya el diagrama de Gantt te habla de cómo se relacionan todos con todos, ¿sí? Eso es importante que sean conscientes el día que hagan un proyecto. Les repito, es súper complejo el tema, lo vimos los conceptos básicos, ¿sí? Pero bueno, nos parecía interesante porque en la facultad no se ve de manera teórica lo que es una gestión, una dirección de un proyecto, ¿sí? Y como hoy en día todas las empresas tienen esto de gestión de proyectos y así formalizado, porque antes se hacía, pero quizás menos formalizado, es importante que sepan cómo funciona, al menos a grandes rasgos. No sé si algunos ya están trabajando, seguro que tiene, no sé, reunión de seguimiento y van a ver que está el contador, el abogado, la parte técnica, la parte de ingeniería, el project manager, que es el que mira el proyecto, digamos, desde arriba en el sentido que lo mira de una manera global. ¿Alguna duda? Consulta. Les repito, puede ser que el diagrama de Gantt les cueste al principio, háganme caso, hagan un buen diagrama de red de cómo se relacionan las tareas y después hagan el diagrama de Gantt. Después con la práctica lo van a hacer de manera automática el diagrama de Gantt sin necesidad de hacer así escrito el diagrama de red. Pero para empezar, hagan primero un diagrama de red para ver cómo se relacionan las tareas y cuáles no tienen ningún tipo de relación, para después hacer el diagrama de Gantt. Porque si van directamente al diagrama de Gantt con las barritas, por ahí se les complica verlo gráficamente de entrada. Yo quisiera adicionar un comentario sobre la importancia de algunas cuestiones como la comunicación de los proyectos, eh, que parece ser algo al principio medio trivial, pero saber cómo comunicar los distintos aspectos del proyecto o quién tiene la potestad en una comunicación para cambiar el alcance del proyecto es algo sumamente importante, porque por ahí se puede llegar a incurrir en un problema de eh, escuchar a un interlocutor no válido en un cambio de alcance de un proyecto. Por eso el plan de comunicación es algo tan importante. Eso como para agregar a todo lo que ya comentó Mercedes. Y sobre la organización de la materia en sí mismo, decirles 2 cosas, que hay en el aula virtual estamos dejando, por un lado, el libro de Project Management, actualizado creo que 2006, naturalmente hay actualizaciones más nuevas, y además de eso un libro que se llama Cadena Crítica, que es una novela, para el que le interese, es una novela empresarial que trata de alguna forma este tema y un método, les diría científico, de cómo resolver procesos con cadenas críticas. O sea, digamos, para analizar primero para analizar y descubrir en una serie de procesos cuál es el camino crítico y después formas matemáticas de cómo resolverlo. Bien, no sé si hay alguna consulta más. Profe, nosotros tenemos una consulta, pero del TP2 porque hay algo que no estamos pudiendo terminar, si tienen unos minutos. Bueno, ahora resolvemos trabajo práctico número 2. De la clase nada, ninguna consulta más. Bueno, vamos por terminada entonces la clase.